Bueno, muchas gracias a los comisarios, lo primero, a Ana, Eugeni y Óscar por la invitación. Y bueno, es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Somos Montaje, ya nos ha presentado antes Óscar al principio y se lo agradecemos la presentación tan elaborada y prolongada. Así que vamos a ir directamente al asunto. Venimos a hablar de un proyecto en concreto que hemos estado desarrollando desde finales de 2017 hasta 2020, diríamos, está abierto a día de hoy. Eso os lo contaremos al final. El proyecto se localiza en Castilla y León y surge de unas inquietudes que veníamos, bueno, largo tiempo trabajando entre nosotros y también hablando con otras amigas y compañeras, que era principalmente encontrar una infraestructura que de alguna manera articulase el territorio de forma amplia. Hay muchas infraestructuras en desuso en Castilla y León y barajamos varias, los silos, por ejemplo, pero finalmente nos decantamos por el espacio escolar, es decir, la idea de escuela rural o de espacio escolar. Vamos a trabajar un poco con los dos conceptos para que no lo asociemos de una manera más o menos literal a una forma construida, aunque al final se aterriza de esa manera. Entonces, el planteamiento global, que aunque es un poquito complejo, vamos a intentar desgranarlo poco a poco, es reflexionar o situarnos en diferentes áreas despobladas de Castilla y León a partir de la idea de la escuela rural o de la espacialidad de la escuela rural como una infraestructura que articula ese territorio. ¿Vale? Nos parecía importante porque hay muchas, las dinámicas, quienes somos de allí y, bueno, y aún así se conoce, ¿no? Es una región muy amplia, con muchos núcleos rurales, urbanos, no urbanos, muy pequeñitos, y entonces hay una gran disparidad geográfica, territorial y también habitacional. Ahí el proyecto lo hemos desarrollado con nuestro compañero, ahí está. Tenemos la captura de pantalla del proyecto que está en la web del MUSAC con nuestro compañero Jorge Casas, que es un sociólogo experto en desarrollo local, principalmente. También es activista, estuvo colaborando con la Universidad de Valladolid y lo desarrollamos en el marco de la convocatoria Laboratorio 987 del MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de León. El título es un poco largo, ¿no? Que es Campos, Despoblación, Escuela Rural y Práctica Espacial Crítica. ¿Vale? Principalmente articula dos disciplinas originariamente, la arquitectura y la sociología. Nosotros nos vamos a centrar más en la parte arquitectónica, que es la que más digamos, conocemos, la que mejor conocemos, aunque la vertiente sociológica ha sido realmente fundamental para articular el proyecto. ¿Qué criterios nos planteamos a la hora de hacerlo, ¿no? de iniciarlo, de darlo comienzo? Primero, la selección de las regiones. Ya os decimos de entrada que es un proyecto que contó con un presupuesto decente, pero no suficientemente amplio como para abarcar una región, digamos, despoblada por cada una de las 9 provincias de Castilla y León. Entonces tuvimos que ir seleccionando. Al final nos quedamos con dos provincias, o sea, con dos regiones, con dos comarcas dentro de dos provincias. Eso ahora os lo va a contar Saúl. Y otra de las cosas que nos parecía también muy relevante era no llevar a cabo una labor, digamos, extractivista. ¿Por qué? Porque ha habido un trabajo de campo bastante serio y que se ha extendido durante meses. Justo tuvimos la suerte de que todo esto vio la luz antes de la pandemia también y no queríamos, digamos, extraer conocimiento y no retornarlo al territorio. Esa era una de las premisas que nos propusimos. Y realmente es un proyecto co-construido por muchos agentes. Sí que quiero citar algunos, el MUSAC, en primer lugar, la Fundación Entre Tantos, que a lo mejor algunos de vosotros la conocéis, que bueno, hace una labor realmente valiosísima, la Universidad de León también, y luego muchos grupos de acción local, o sea, personas físicas individuales, pequeños ayuntamientos, algunos museos, como el Museo Histórico de las Merindades, y bueno, eso quizá al final tengamos un poquito más de tiempo. Entonces, la idea era partir de un acercamiento analítico descriptivo y de documentar, de ver en qué estado se encontraban esas escuelas rurales, tanto en Omaña como en Merindades. ¿Vale? Esto tiene un punto también de conexión con lo que habéis estado contando Álvaro y Arantxa, porque a priori nosotros pensamos que la mayoría de esos espacios escolares iban a estar desocupados, abandonados, y así era en muchos de los casos. Pero no hemos traído imágenes justamente de los espacios desocupados, sino de los que sí que han preservado su uso.
Y en esa preservación de su uso realmente está el corazón del proyecto. Una preservación de uso que, bueno, de alguna manera llamábamos custodios, ¿no?, a las personas que se han encargado de preservar esos usos. Y ahí es donde vemos que está el potencial latente de futuro. No tanto en digamos, una actitud preservacionista o vinculada a una idea de patrimonio cultural que quizá no es lo que más nos interese, sino un poco en casi hacer el camino de ida y vuelta y aprender, ¿no?, o rescatar herramientas para la práctica de la arquitectura que a veces pueden beber de otras prácticas, de otros ámbitos de conocimiento como la sociología, o pueden venir de personas que no son arquitectos. Vamos a dejarlo aquí y luego vamos profundizando un poco más. Bueno, como ha comentado Andrés, este proyecto se centra en la comunidad de Castilla y León, que bueno, es una comunidad administrativa, pero a nivel territorial y de cohesión es un poco ficticia en cierto sentido por su gran extensión y también por ciertas tensiones que hay entre distintas partes. Sus piezas, digamos, clave, que son áreas muy despobladas. Y cuando hablamos de áreas despobladas, en este caso hablamos de 3-4 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Nosotros no hemos hecho un viaje y un recorrido exhaustivo tampoco por estas zonas, porque son, como ahora veremos también, zonas muy extensas. Y hemos ido recogiendo en ese trabajo de campo pues, ciertos materiales, ciertas notas. Aquí vemos también en relación con el mapa anterior una ilustración de los viajes de Luis Bello, un periodista y un escritor que es conocido por su publicación Viajes por las escuelas de España, del año 1929. Y bueno, en cierta medida, pues casi un siglo después, nosotros hemos hecho un recorrido que puede tener ciertas conexiones con este reconocimiento del territorio, centrado en unas infraestructuras concretas, tanto en su carácter constructivo como en las personas que allí habitan, que las usan y que las cuidan, ¿no? Sí, vamos a de archivo. Muy exhaustivo de, bueno, tanto de políticas educativas y pedagógicas como del territorio, fueron las misiones pedagógicas. Claramente han estado detrás también tanto las misiones como el papel de la institución libre de enseñanza y de las políticas pedagógicas de la Segunda República. Han estado latentes, algunas de ellas anarquistas. Eso lo comentaremos al final, pero lo que nos parecía quizá más seductor de la idea de las misiones pedagógicas era, evidentemente, no...
y la parte de abajo las que corresponden con Omaña, ¿no? Simplemente, bueno, pues por ilustrar un poco nombres y topónimos que nos hemos encontrado en este viaje. Por ilustrar un poco y remarcar lo que queremos comentar con estas cifras de despoblación, vamos a centrarnos en una de estas dos regiones, en concreto en Omaña, y vamos a hacer una pequeña comparativa para que veamos un poco de lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a superficie y extensión, lo que es la comarca de Omaña tiene más o menos la misma extensión que el municipio de Madrid, ¿vale? Si comparamos lo que es su población en esta siguiente imagen, pues bueno, podemos ver un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que es solo el municipio de Madrid con más de 3 millones de habitantes y comparativamente el tamaño casi no se percibe lo que es el punto que representa la población de esta comarca de Omaña, que no llega a los 3.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, remarcar un poco que en ambos casos estamos hablando de territorios muy extensos, también en cierta medida áridos en cuanto al paisaje. Aquí vemos una captura en concreto de la zona de Merindades, que en extensión más o menos es como la provincia de Vizcaya, que si Vizcaya tiene pues en torno al 1.000.000 de habitantes, Merindades no supera los 20.000. Y a pesar también de ser un territorio extenso, vemos estas diferencias. Tienen similitudes, pero también diferencias estas dos comarcas. En este caso es la captura de la zona de Omaña. Vamos a utilizar esta imagen, que es una de las primeras imágenes que tomamos en uno de los tantos viajes que hicimos, que esto es en la antigua escuela de Salce, en Omaña, y nos parecía interesante porque en lo que era el patio escolar estaba esta colchoneta. La antigua escuela de Salce está ocupada y tiene un uso como un club social, entre bar y club social a día de hoy. Y bueno, la imagen rescata de alguna manera los elementos más positivos para nosotros vinculados a la idea también de escuela. Tuvimos muy presente la idea del espacio escolar como un espacio de transmisión de conocimiento, de creación de conocimiento, pero también como un espacio de disciplina, de disciplinamiento social, pero también como un espacio lúdico, educativo e incluso también emancipador, ¿no? Una de las ideas que tuvimos que afrontar era si la escuela rural o la preservación de las pequeñas escuelas rurales en núcleos despoblados servía como elemento de fijación poblacional o de expulsión poblacional. Y ahí es un debate también bastante complejo, porque a veces opera en sentidos contrarios o en ciertas décadas del siglo XX, sobre todo años 70 y 80, por ejemplo, en el caso de las mujeres más formadas eran las que antes marchaban, ¿no?, de los núcleos rurales. Entonces nosotros evitamos la romantización o queremos evitar la romantización de, digamos, la temática neorural o del retorno al campo en general por muchas razones, ¿no? Vamos a enseñaros algunas imágenes más. Luego en este trabajo nos han acompañado otros profesionales, Ricardo Suárez, que es un fotógrafo documental y artístico, es artista maravilloso, que vive en Valladolid, pero su familia y él son originarios de Omaña. Y bueno, por casualidades, justamente fue quien nos acompañó a documentar, a hacer, digamos, la documentación, tanto que era una documentación dialéctica, es decir, la infraestructura y las personas que las ocupaban. Ahora os hemos traído principalmente las fotos de las edificaciones, pues también, digamos, por preservar cierto grado de intimidad. Esta es la escuela de Salce, que es la que os acabamos de enseñar, que está reocupada con esa función de club social, colectivo, bar. Este es el interior de esa escuela y tiene un dato, más o menos seductor, que es que en el punto medio había un tabique que dividía por género, segregaba por género a los niños y las niñas, y la operación que llevaron a cabo cuando se reapropiaron de ella y la estuvieron, digamos, manteniendo su uso, fue tirar ese tabique y esa separación por género en dos espacios, ¿no?, crear un espacio comunitario y compartido.
os traemos otro caso, que es el caso de, bueno, un caso súper singular, es La Velilla, también es una pequeña, bueno, una pequeñísima aldea en Omaña, el caso de un señor, de Pedro, que cuando vio que la escuela estaba abandonada, comprarla y reconvertirla en su casa. Es el único caso que encontramos de recuperación y conversión en espacio doméstico de un espacio escolar educativo. También nos parecía muy interesante al respecto. Y, por ejemplo, Jorge con unos medios que le dimos, y luego estuvo como un vídeo autónomo en Musac. En Medina de Pomar hicimos también algo bastante interesante, que fue casi reconstruir un posible recorrido de todos los espacios escolares que había en Medina y que a día de hoy, pues a lo mejor de 7 u 8 que había habido, quedaban 1 o 2, ¿no? Y eso era realmente muy interesante porque vimos cómo había espacios escolares en bajos de edificios, en los bajos del ayuntamiento, como en los años, en el periodo preguerra civil y posguerra civil, hubo muchas modificaciones también. Bueno, la casa del cura, hubo ahí como una especie de gran complejidad o hibridación de espacios que luego se fue perdiendo con el tiempo. Y bueno, esto es un poco el display, el diseño espacial que hicimos para el montaje, la presentación expositiva en Musac. Y aquí la casuística. Esto tiene algo también, y no lo hemos dicho quizá, de reflexión tipológica, pero no, o sea, desde una perspectiva para quienes seáis arquitectas, bueno, vinculado un poco a las ideas de Aldo Rossi, pero también un poco al carácter, lo que hemos definido en el proyecto como la performatividad del espacio escolar y la performatividad del tipo, es decir, cómo esa abstracción o generalización formal puede devenir con cambios muy pequeños, con intervenciones o con no intervenciones, en cambios de uso bastante amplios. Y siempre vinculada a la idea de los custodios, no de una operación, digamos, externa, no de intentar programar algo donde no hay nadie que lo pueda usar o que lo habite, ¿no? Y aquí, bueno, lo podéis ver, ¿no? Esto es muy interesante, cómo esos espacios que están a escala relativa entre sí, salvo el de Ariego, que es el único que, digamos, integramos como espacio abandonado y en un edificio maravilloso, pues ahí tenéis, ¿no? Bibliotecas, club social, por ejemplo, consultorio médico, Cruz Roja, albergue de peregrinos, CRAS, talentos rurales agrupados, bueno, y demás. O sea, es muy diversa la casuística de usos actuales. Sí, y sin ser una casuística exhaustiva la que aquí presentamos, a nivel geométrico se pueden ver ciertas afinidades, que ahora comentaremos también con un elemento que presentamos en la sala, y ciertas operaciones, ¿no? Como ya ha comentado Andrés, la de un espacio que estaba dividido en dos, el unificarlo o reunificarlo, y también la operación contraria, ¿no? Escuelas o edificios un poco más grandes que tenían que eran espacios únicos, cómo se pueden dividir y albergar varios usos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Fasgar, que ahora la escuela pues, a la vez es un bar, consultorio médico y albergue para peregrinos en la planta superior. Esta imagen, que no sé si se ve muy bien, prácticamente no se ve, pero bueno, todos estos modelos se fabricaron con impresión 3D para mostrarlos en la sala, en Musac, con plástico reciclado, y dispusimos un doble tablero donde enfrentábamos esta casuística formal y tipológica de usos frente a aquellos materiales relacionados más con la propia escuela, como son esas figuras geométricas,
estuches que encontramos en alguna de estas visitas, y realizábamos un poco ese juego visual que los enfrentaba, ¿no? Entre lo que es la propia construcción materializada en un objeto, en una maqueta pequeña, y esa serie de figuras, poliedros y cuerpos geométricos relacionados con la propia escuela. Que eran, digamos, cuerpos geométricos que estaban en el Museo Histórico de las Merindades, que nos cedieron realmente una asociación bueno, de amantes de la etnografía y de la cultura popular, y se habían usado para enseñar geometría justo inmediatamente después de la Guerra Civil. O sea, y era muy interesante entre lo viejo y lo nuevo, pero que también es lo viejo y lo viejo, y cómo hay un núcleo ahí formal, pero, digamos, que sigue perviviendo esos espacios, pero se han ido cambiando radicalmente, ¿no? con el tiempo. Tenemos que ir acabando, creo. Bueno. Sí, bueno, también únicamente comentar el formato de display que se planteó también, pues, jugaba un poco a formalizar en cierta medida un espacio pedagógico, ¿no? Con unos tableros que era el mismo material que, dependiendo cómo se utilizase, variando su posición, podía albergar prácticamente todo el material de la expo. Y ya para cerrar la presentación, bueno, aquí lo que hicimos fue casi como una pizarra vacante, que luego en las sesiones que tuvimos allí con muchos otros agentes fue llenándose progresivamente, ¿vale? Era una pizarra que estaba, digamos, a la espera también de ser ocupada en esa especie de alternativa espacial y pedagógica que estamos planteando, y que recuperaba también un gesto de Aurora, que era una de las profesoras que nos encontramos, que seguía viva y muy lúcida a día de hoy, que usaba justamente bueno, el ángulo del espacio interior de su escuela para situar estratégicamente dos pizarras y poder, digamos, matizar educativos que tenía que impactar a un mismo grupo de chicas, pero muy dispares entre sí. De hecho, en pequeño, en el ángulo abajo, está la foto histórica de Aurora con las niñas, y para que os hagáis una idea, esa grabación que estaba ahí puesta fue un programa que grabamos también con Radio Valdivielso, que es una pequeña radio local que está en Merindades, que la lleva Joaquín Garmilla y los podcasts están online, y un tipo muy interesante que volvió de Madrid. Muy bella. Y nada, para acabar, simplemente, bueno, daros las gracias y deciros que, bueno, que hemos seguido en otros formatos el proyecto, en un vídeo ensayo que lo podéis ver en YouTube, que se llama, en inglés es Future Fields, Campos Futuros, que está en nuestro canal de YouTube, que no tiene ningún seguidor, o sea, es muy fácil de encontrar. Y esto lo hicimos para la Future Architecture Platform el verano pasado, y bueno, ahí se resume y se amplía el proyecto también con referencias, por ejemplo, ¿no?, a William Morris, a la tradición anarquista y a otras cuestiones, y ahora estamos trabajando en una publicación también con amigos cercanos, y bueno, y nuestra idea, el proyecto se llama Campos, y nuestra idea, porque mezcla campos disciplinares, pero nuestra idea también era poder, de alguna manera, llegar a tierra de Campos, a Valladolid algún día, y darlo continuidad por allí, y bueno, estamos trabajando en ello, ¿vale? Y nada, sin más, pues gracias, ¿vale?